Bien, la rivalidad entre las tribus del norte y del sur por la primacía se convierte en una gran fuente de tensión que prevalece a lo largo de su historia común en la tierra de Israel. Una segunda fuente de tensión es el problema de establecer un orden político para suplantar a la ya mencionada federación religiosa o federación de culto o de fe. El último juez de Israel, Shmuel, fíjense, Shmuel Anaví, es decir, hace de juez, de gobernador, de rey si se quiere, y también de profeta. Advierte al pueblo de las terribles ramificaciones de una monarquía central. Pero el pueblo insiste en que quiere un rey para poder ser como el resto de las naciones. Eso lo encontramos registrado en 1 de Samuel 8:5. Si esto era parte del diseño de un reino de sacerdotes y un pueblo santo, como está registrado en Éxodo 19:6, entonces evidentemente esto era el núcleo del enigma histórico de Israel. En cualquier caso, Shmuel accede a la voluntad del pueblo y unge a Shaul como su primer rey. En otras palabras, estimados, si Israel en la tradición que recibe desde Moshe dice que el pueblo de Israel será Mamlechet Kohanim y Goy Kadosh, entiéndase, Mamlechet, un mamlajá, esto es un reino, un malhut. ¿Y cómo se dice rey en hebreo? Melech, Melech, rey, malhut, reino, Mamlechet es un derivado, también significa reino. Entonces, si somos un reino, ¿por qué no un rey? ¿Por qué no un líder político? ¿Se entiende? Anteriormente podemos hablar, claro, de Moisés como el rey, como profeta. Shmuel sigue la misma idea. Tenemos inclusive a Josué bin Nun, a Josué, donde hace el rol de, digamos, de general en guerra. Curiosamente, el texto de la Torá, antes de que los hijos de Israel ingresen, nos habla el texto de la Torá de diferentes líderes. O sea, ya va compartiendo lo que es el liderazgo. Tenemos al profeta, recuerdan, al juez y la posibilidad entonces del rey. Fíjense, en la misma sección, no recuerdo el capítulo, pero sí se habla de los jueces. Establecerás Shoftim. ¿Recuerdan? De hecho, la parashá se llama, la porción de la Torá que leemos se llama Shoftim, que significa jueces. Shofet, el singular, para decir juez, viene de su raíz mishpat, o sea, declarar un justo juicio, ser equitativos, justicia equitativa. Así que tenemos el establecimiento por decreto divino en la tradición de Moisés, el establecimiento de jueces. En otras palabras, que el periodo de jueces que estamos ahora analizando había sido predicho por Moisés. Y algunos dicen, bueno, pero el establecimiento de un melech, de un rey, no. También había sido predicho por Moisés. En la sección de los jueces de Shoftim, en la Torá, también se habla de el establecimiento de lo que se traduce como policías, gente que lleve a que obligue al ciudadano a poner en práctica lo determinado por los jueces de Israel, que eran los sacerdotes descendientes de los levitas, o de la tribu de Leví, perdón. También se establecen los profetas, entiéndase, las personas que encaminan a un pueblo descarrilado. No solamente, repito, el profeta no es el que habla del futuro, sino en hebreo, Naví significa del que trae. Nav o Niv significa en hebreo hablar, exponer un mensaje, traer un mensaje. Así que en esa sección donde Moisés dice, profeta levantará o Naví levantará el Eterno de entre sus hermanos como yo.
La referencia no es únicamente en términos mesianistas, como luego el cristianismo quiso interpretar el texto. El contexto donde se habla de un profeta que el Eterno levantará como Moisés es siguiendo este patrón del establecimiento de diferentes líderes del pueblo de Israel. Dije, se habla de los jueces, se habla del profeta o de los profetas. Es decir, que en cada generación donde Israel se descarrile, Hashem levantará un profeta como Moisés, y el Mesías también encaja en este rol, pero también se habló del rey, justamente en esa sección. Y dice Moisés que si desean un rey levantarán. O sea, en términos positivos, un rey levantarán. No dice se les permite levantar un rey, sino un rey levantarán. Así que es en ese contexto donde llegamos a esta sección de la monarquía. Y repito, si Israel ha de ser un mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes, entiéndase sacerdotes como gente que asisten a los demás, ¿por qué no un rey? Shmuel accede a la voluntad del pueblo y elige a Shaul como rey. Luego, tras Shaul, le sigue David, y David logra unir las tribus del norte, las tribus del sur, y centraliza lo que es el culto en Jerusalén. Luego su hijo, el rey Salomón, construye un templo justamente en Jerusalén, que es entonces venerado por quienes lo ven como un centro importante para el desarrollo de la fe de Israel, pero también es venerado por personas que ven como un monumento cananeo fenicio que imita el concepto de las regiones paganas subyacentes con el objetivo de ocupar más territorio. O sea, que se sientan en familia, por así decirlo. Así que a medida que la noción pagana de Estado y corona sumerge la federación originalmente tribal, el culto centralizado tiende a suprimir esta idea más antigua de una divinidad limitada y una autoridad espiritual localizada. ¿Se entiende? Porque en efecto puede de cierta manera eso inspirar un templo estructurado ya no como la casa de campaña, como el Mishkan, sino el templo, imitando estructuras similares de otros pueblos. Esta supresión se convierte entonces en una ambigüedad a lo largo del plazo en la historia de Israel hasta después de la caída del año 70. En ese momento, el judaísmo, identificado en nuestros días como rabínico, triunfa y establece la supremacía de la autonomía local y, como los profetas canónicos, el judaísmo rabínico afirma un concepto de adoración libre de geografía. Realmente no le quedaba mucha opción, y esto no tomó lugar de la noche al día, sino que tras la destrucción del templo en el año 70, la expulsión de los judíos de Jerusalén justamente en el año 135, tras la revuelta de Bar Kokhba, imagínense, ya habían pasado prácticamente unos 70 años, estaba repitiendo la misma cantidad de años del exilio babilónico. Ahora el exilio romano, con 70 años, la expulsión de los judíos de Jerusalén, continuó los años de exilio y gradualmente entonces se da, como decía, el énfasis por parte del judaísmo rabínico a una adoración de la divinidad que no está centrada en una zona geográfica. La unidad política forjada por David dura menos de un siglo. Los impuestos opresivos y la política de los trabajos forzados por su hijo, o sea, por Salomón, esto lo que trae, pues, imagínense, aquellos que ustedes ya sepan acerca de estos temas bíblicos, pues la división de las tribus de Israel, unas al norte y otras al sur. Sin embargo, la histórica federación tribal no se deshace del todo. Repiten, todo esto es gradual. Los israelitas ahora establecen sus propios santuarios,
en Shechem, en Betel, en Dan, regiones al norte, en lugar de Jerusalén. Pero en el norte y el sur continúan compartiendo una sola teología básica. Entre los norteños, o entre las 10 tribus, había incluso quienes continuaron adorando en Jerusalén. Esto es, continuaron bajando, descendiendo hasta Jerusalén, pese a que no eran ellos del sur. Tenemos entonces las dos estructuras geográficas, los dos reinos, en el norte Israel, al sur Yehudá. Cada una practicaba su propio culto en su propia región, pero el culto y las creencias y las doctrinas siempre eran acerca de la misma divinidad. Yod, Hei, Vav y Hei, el Dios que se le presentó a Mosé, el Dios que se presentó a los patriarcas y que los sacó de la tierra de Egipto, el que los redimió, el Creador, el que intercede, el que los redime, el Salvador. Considerando entonces que el Pentateuco refleja una combinación de tradiciones, como ya dije, tanto del norte como del sur, está claro que las dos entidades separadas tienen muchas creencias y prácticas en común. Yehudá, al norte, miraba con desagrado los sacrificios fuera de Jerusalén, del lugar que David estableció para colocar ahí el templo construido por Salomón. Pero esto es básicamente de poca importancia. ¿Por qué? Porque si el lugar y la jerarquía sacerdotal difieren y si hay brechas en la práctica ideal del culto, los ritos del culto básicos se llevan a cabo en común. Es decir, no se había perdido este concepto aún sobre el culto a la divinidad. De manera similar, leemos en la literatura profética respecto al norte y al sur evidencia de una tradición ética en común. Es decir, no solamente el culto, la teología era en común, sino también la tradición ética de Moisés había sido transferida a estas dos regiones, al norte y al sur. Incluso la literatura profética expone violaciones constantes tanto en Israel como en Yehudá, tanto al norte como al sur, del comportamiento ideal esperado para el pueblo del pacto. O sea, a pesar de sus diferencias, seguían teniendo cierta teología y prácticas en común. Aunque el norte y el sur estaban alineados políticamente el uno del otro, los dos a veces compartían la convicción de ser ramas del pueblo del pacto. Aún los unía ese concepto teológico y a veces cada uno creía que él era el único pueblo verdaderamente elegido. Es decir, existían también discrepancias y la realidad de que los samaritanos aún hasta nuestros días continúen con esos conceptos no nos debe extrañar. Y como dijimos en la primera charla, tras el establecimiento del protojudaísmo en los días de, vamos a decir, de Esdra y Nehemías, continúa esta idea de que nosotros tenemos la razón, ustedes están equivocados. Nosotros representamos el verdadero pueblo elegido, ustedes no. Bien, el reino del norte de Israel, después de una sucesión de diferentes dinastías, cae ante el imperio de Asiria, esto es en el 721 antes de la era común. Sin embargo, el protojudaísmo sobrevive en el reino sureño de Yehudá. Aunque evidentemente no podemos pasar esto por alto. También el reino sureño de Yehudá estaba plagado de sincretismo religioso o de cultos al fusionar los ritos paganos de sus vecinos con los suyos propios. En el 621 antes de la era común, mientras el rey Josías inicia una reforma del culto en Judea o en Yehudá o en Judá, que intenta erradicar estos elementos paganos en el culto del sur y purificar las creencias en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que se le presentó a Mosé. Esto, de cierta manera, llega a su fin, porque Yehudá sucumbe a Babilonia, imperio sucesor de Asiria.
Y pues, como muchos ya saben, en el 587, antes de la era común, Jerusalén y el templo son destruidos. El pueblo entonces de Yehudá es conducido al cautiverio babilónico, que termina pues con el rey, felizmente entre comillas, sirio, que conquista a Babilonia. Digo feliz entre comillas porque de cierta manera sí, el gobierno persa le dio ciertas facilidades al pueblo de la diáspora. Ciro permite que los yehuditas exiliados regresen a Jerusalén, donde bajo el liderazgo político de Nehemías, o Nehemías en español, y el liderazgo espiritual de Esdra, que era un sacerdote, comienzan a reconstruir el templo y se lleva a cabo una reforma de culto, reforma religiosa, término anacrónico. Pero para que puedan comprender, justamente en esta época, muchos descendientes también de las 10 tribus regresan con Nehemías y Esdra, pero todos ellos se van a identificar basados en un término ya popular para aquel momento coloquial, que sería los yehuditas o los judíos, esto es gente de Yehudá o gente de Judea. La era entonces del protojudaísmo llega a su fin bajo el liderazgo espiritual de Esdra y evoluciona a lo que se le llamó el judaísmo. Entiéndase, el ismo de los judíos o el ismo de los yehuditas. De esta evolución del protojudaísmo al judaísmo hablaremos Be'ezrat Hashem más adelante en las próximas clases de este curso. Habiendo entonces repasado la historia de la fe de Israel desde Abraham hasta Esdra, esta sección proseguirá con una discusión sobre el culto de los sacrificios, sobre lo que llamamos en hebreo las korbanot, un medio de acercamiento a la divinidad tomado de cultos previos a Israel, es decir, el concepto de, básicamente el concepto de sacrificio sí es tomado de algo que ya se practicaba desde la antigüedad, pero sí se le da vamos a llamarlo un refinamiento, si se puede decir, una purificación del concepto de los sacrificios, y es por esto que se les denominan como korbanot, y es sacrificios no para apaciguar la divinidad, sino como buscando un acercamiento con la divinidad en términos de alianza. Es decir, la divinidad, el eterno Dios, el Dios de Israel, no exigió estos sacrificios para ninguna otra nación. Estaban exentos otros pueblos. Si querían, podían ofrecer sacrificios a la divinidad, pero no se les requería. De esto hablaremos en la próxima charla Be'ezrat Hashem. Entonces, les decía que en la próxima sección sí hablaremos del culto, los sacrificios, hablaremos de los Moadim, las Mikrai Kodesh. Estos son los días designados como sagrados. También hablaremos del liderazgo espiritual de el pueblo de Israel ya en el periodo proto-judaico. Así que con estas palabras finalizo la exposición del día de hoy. Espero que haya sido muy nutrida, con mucha información.